Hoy, mis queridos hijos, hoy tenemos un tema muy bonito y es el perfil humano de Jesús. Ese es el título del tema que vamos a tener en esta noche, el perfil humano de Jesús. Y para iniciar ese tema, pues tenemos una pregunta que nosotros muchas veces nos hemos hecho y que hemos escuchado muchas veces en la Sagrada Escritura, y es la siguiente: ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? Esa es la pregunta que hoy vamos a empezar a aclarar, porque hay muchas personas que no saben o no sabemos quién es ese tal Jesús y quién es Jesús de Nazaret para cada uno de nosotros. Mis queridos hijos, hay que saber esta pregunta que estamos haciendo: ¿quién es Jesús de Nazaret para ti, para mí? Es una pregunta que es muy clave en nuestro curso bíblico y en nuestro conocimiento como cristianos. Si yo no sé quién es Jesús de Nazaret para mí, verdaderamente qué clase de católico soy yo en el momento. Y así de fácil, la persona que no sepa verdaderamente quién es Jesús de Nazaret, hoy tendría que decir que no es una persona católica. Si yo le pregunto a ustedes quién es la niña Mencha, ustedes me van a decir: ay, la niña Mencha es una actriz, la niña Mencha hizo unas novelas muy buenas, la niña Mencha hizo unos realities, fue presentadora, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, qué bueno que conocen a la niña Mencha. O si yo les pregunto sobre un artista o un personaje muy conocido en el mundo o muy conocido en su país, por ejemplo, si yo les digo: ¿quién era Vicente Fernández? Uy, eso me van a decir, ¿no? Que un cantante que tenía tantos discos LP y que hizo una gira yo no sé qué. ¡Wow! ¿Cómo sabemos? Y son fans de Vicente Fernández. Entonces tienen la playera, tienen la vasca, tienen, mejor dicho, el pocillo, tienen el zapato, mejor dicho, son super fans. Pero nosotros hoy en día debemos de saber quién es Jesús de Nazaret. Entonces, mis queridos hijos, hay que saber que si nosotros no sabemos quién es Jesús de Nazaret, pues verdaderamente no tendríamos que llamarnos católicos, porque yo a quién estoy siguiendo, a quién estoy acompañando, a quién estoy abrazando, a quién estoy adorando. Y eso es importante. Entonces, esta pregunta es clave para cada uno de nosotros. El mismo Jesús, en un momento de confianza con sus discípulos, le formuló la misma pregunta a ellos. Recordemos, el mismo Jesús, ahí estando con sus discípulos, estando congregados con sus discípulos, les formuló una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que les hizo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta que les hizo. Por eso vamos ahora sí con nuestra cita bíblica. Todavía mi corazón está palpitando porque me asusté. Esos sustos, mejor dicho, pero qué bendición. Dios me le bendiga grandemente. Elizabeth. Buenas noches, padre. Hola, Angie. Buenas noches. Igualmente, padre. Bueno, vamos entonces con la cita bíblica. Bueno, padre, ¿y hasta dónde termina? Sí, hasta donde termine, hasta que vaya a empezar el capítulo 9. Bueno, pues. Vamos, pues. Okay. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, o algunos de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley,
que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí. Satanás, tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, pues. El que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifica que su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero no se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Ya, Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas gracias, Angie. Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Padre. Bueno, seguimos. Entonces, imagínense, mis queridos hijos, este texto maravilloso donde decíamos, el Señor ahora los apartó y les pregunta a ellos aparte, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hoy, en este texto, pues verdaderamente nosotros tenemos que comprender. Entonces, ¿qué dijeron? Sus vecinos lo llamaban el hijo del carpintero. Eso es lo primero que sabemos, porque sabían que era el hijo del carpintero. El pueblo lo llamaba, ¿cómo lo llamaba el pueblo? Profeta. O también le podría decir, como Jesús hacía milagros, le llamaban el profeta o le podrían llamar el milagrero, para que tengamos mucho cuidado. Pero también Pedro y sus amigos lo llamaron como el Mesías. O sea, cada uno lo llamaba de una manera diferente según lo iban conociendo. El milagrero, el profeta, el hijo del carpintero o el Mesías. Pero la pregunta es, mis queridos hijos, y está donde nosotros debemos de llegar con ese trabajito que cada uno en su momento irá a hacer. Verdaderamente hoy, para ti, para mí, ¿quién es ese tal Jesús? Y no me van a salir que es el hijo del carpintero, de José María, que es el profeta, que es el curandero, que es el sanador, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabemos que él es el hijo de José y de María, el carpintero, como le llamaban. Pero para mí, ¿quién es? Y ese es el trabajo que vamos a dejar de tarea en su momento. ¿Quién es ese tal Jesús para mí? Nosotros hoy tendríamos que meditar y en oración preguntarnos verdaderamente ¿quién es ese tal Jesús de Nazaret para mí? Y encontrar una respuesta que verdaderamente sea sincera en lo que nosotros estamos vivenciando de ese caminar con Jesús. Por eso cada uno de nosotros vamos a tener esa pregunta y vamos a hacer que esa pregunta retumbe. ¿En dónde? Directamente en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de la calidad de persona que es Jesús en nuestras vidas. Y esa es la experiencia que yo he tenido directamente con Jesús. Yo hablo de Jesús, de la experiencia que yo he vivido. Por ejemplo, si yo le digo a usted, venga, ¿cómo se llama su mejor amigo o su mejor amiga? Usted me va a decir, no, es que mi mejor amiga se llama fulanita de tal y mi mejor amigo se llama Perencejo de tal.
Bueno, ¿y por qué es tu mejor amiga? No, porque es que imagínese, es que nosotros nos criamos desde pequeñitos, nos contamos todos, compartimos el novio, mejor dicho. Usted me puede hablar maravillas porque es su mejor amiga. Y uno dice, oh, qué interesante. Entonces yo tengo que hablar de ese tal Jesús desde la experiencia que yo como persona he tenido con el Señor. Yo hoy tengo que escribir, y eso es lo que ustedes van a hacer de trabajo. Hoy yo tengo que escribir cuál ha sido mi experiencia con Jesús. ¿Quién es ese tal Jesús para mí? Pero desde una respuesta sincera que nosotros podamos responder a esa pregunta que nos hace el Señor. ¿Y quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y yo no quiero leer en esos escritos que Jesús es el Mesías, porque eso ya no lo sabemos todo. Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el hijo del carpintero, que Jesús es Dios. Eso ya no lo sabemos todo de memoria, porque eso no lo enseñó la iglesia. Eso no lo enseñó el catecismo del Padre Astete. Eso no lo enseñaron en la primera comunión y lo seguimos sabiendo. Yo lo que quiero saber es cuál es tu experiencia de vida con ese tal Jesús. Y por eso, de ahí, de lo que usted va a escribir de ese tal Jesús, yo puedo percibir y me puedo dar cuenta de la calidad de amistad, de relación, de experiencia que tú tienes con ese tal Jesús de Nazaret. Y cuál es ese compromiso que tú has asumido con Jesús de Nazaret para extender el reino de los cielos. ¿Difícil? No. Pero nosotros tenemos que indagar verdaderamente desde nuestro corazón quién es Jesús de Nazaret para cada uno de nosotros. Hay veces, mis queridos hijos, debemos de saber que hablar y pensar nos cuesta. Hablar de alguien nos cuesta. Bueno, al menos que sea un chisme, porque eso, la lengua para el chisme, ahí sí está buena. Pero para resaltar la figura de alguien, para resaltar sus obras, sus proyectos y demás, nos cuesta. Entonces hay veces hablar y pensar de Jesús nos puede costar. Predicar a Jesús puede ser difícil. Hablar de Jesús puede ser difícil. Y pensar a Jesús también hay veces se vuelve complicado. Pero es el proceso que nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que empezar a referirnos a Jesús como aquel que hoy nos pregunta, ¿y quién soy yo para ti? Así como cuando sube este parcero de aquí, que me dice usted, mi parcero, usted sí, porque ha encontrado en el Padre Alberto el parcero, el amigo, el confidente, puede ser la persona que le corrige, la persona que le acompaña. Entonces, mis queridos hijos, nosotros tenemos que poder contestar desde el corazón, ¿quién es ese tal Jesús? ¿Es una persona sobrenatural? ¿Es una persona dentro de lo divino? ¿O es un ser que verdaderamente lo sentimos? ¿O hay veces nosotros nos olvidamos de él, lo menospreciamos también? Hay veces no sabemos que él está directamente en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Hay veces no conocemos que él también vino al mundo, compartió con nosotros la humanidad, lo humano, menos el pecado. Él también tuvo que sufrir, él también tuvo que llorar, él también tuvo que morir, él también tuvo que padecer los azotes, él también tuvo que cargar con el dolor. Pero hay veces nosotros pensamos que no. Entonces, mis queridos hijos, por eso nosotros debemos de dedicar tiempo especialmente ahora en nuestra reflexión personal, en nuestro encuentro personal, a descubrir el rostro humano de Jesús de Nazaret. Nosotros creemos que Jesús murió y ya, pero Él resucitó, Él no está muerto, Jesús está vivo. ¿Y dónde está vivo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde está? Y por eso hoy tendríamos que nosotros empezar a contestar esa pregunta, ¿quién es ese tal Jesús? ¿Quién soy yo para ti? Nos dice el Señor. Entonces, nosotros vamos a tener que escribir, y ese es el trabajo. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos hijos? Nosotros vamos a empezar a escribir al respecto de quién es ese tal Jesús para cada uno de nosotros.
¿Y cómo vamos a empezar a escribir quién es ese tal Jesús? Pues bueno, cuando usted le dicen, oiga, presénteme al padre Alberto. No, cambiémoslo. Presénteme, bueno, sí, al padre Alberto. No, él es Alberto, nació tal día, tiene tantos años, vive en tal ciudad, trabaja en tal lugar, ha hecho misiones en tales países, tiene unos dones que el Señor le ha regalado. Es una persona de un temperamento bastante fuerte, pero es muy humano, muy querido. Le encanta ayudar a los humildes, a los pobres, a los sencillos. Es muy regañón. Eso. Entonces nosotros tendríamos que empezar de la misma manera con Jesús. Y eso sería lo primero. Nosotros tendríamos que presentar a ese tal Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a empezar ese trabajo de presentar a Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese tal Jesús de Nazaret? Lo que nosotros conozcamos, lo que nosotros encontremos en la Sagrada Escritura. Ya sabemos cuánta edad tuvo, ya sabemos dónde nació, ya sabemos a qué se dedicó. Entonces es una presentación en general. Después vamos a hablar de la personalidad de Jesús. ¿Cómo es la personalidad del padre Alberto? Ah, no, él es una persona así, 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 muy jovial, etcétera, etcétera. La personalidad del padre Alberto. Pero también nosotros debemos de descubrir cuál es la personalidad de Jesús. ¿Cuál era su personalidad? Recordemos su temperamento y demás, lo que él siempre compartía con nosotros. Pero también dentro de ese escrito nosotros vamos a ver, venga, ¿cuáles son los sentimientos del padre Alberto? No, el padre Alberto es muy sentimental, él sufre mucho con tantas cosas, hay veces llora, también se enferma, etc. Es una personalidad que podría ser, ¿cómo sería la personalidad del padre Alberto? Pero más que hablar de la personalidad del padre Alberto, tenemos que hablar de los sentimientos humanos de Jesús. ¿Cuáles serían los sentimientos de Jesús? Y a eso tenemos que empezar a acercarnos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, este trabajito, mis queridos hijos, no es que sea para entregarlo mañana o pasado mañana, porque vamos a hablar nosotros acá de los datos personales de Jesús, vamos acá a hablar nosotros también, mis queridos hijos, de la personalidad de Jesús y vamos a hablar también de los sentimientos humanos de Jesús. Con esos tres temas que nosotros vayamos avanzando, usted va a ir descubriendo, va a ir conociendo y va a poder responder a esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Que para cuando a ti te pregunten quién es Jesús, no salgas con lo mismo: Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es mi libertador, Él es el hijo de José, Él es el curandero, Él es el carpintero. Yo en el escrito que ustedes hacen de quién es Jesús para ti, no quiero que escriban que Él es el carpintero, porque ya no lo sabemos, ni que es el curandero, porque ya no lo sabemos, ni que es el Mesías, porque ya no lo sabemos de memoria. Yo quiero leer quién es verdaderamente Jesús de Nazaret para ti, para mí. Eso es lo que tenemos que contestar, porque si verdaderamente yo no sé quién es, pues estamos perdidos y tendríamos que dejar de llamarnos católicos. Tendríamos que dejar de llamarnos cristianos, porque si no sé ni quién es Cristo, ni quién es Jesús, entonces ¿yo qué hago ahí? Si no lo conozco, no sé quién sea, solo me quedo con el murmuro por ahí, pero no sé quién es. Entonces, eso sería. Y algo importante, mis queridos hijos, volvamos a retomar la cita bíblica, porque sí es importante que nosotros le prestemos atención. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él.
Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro, diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, porque tu pensamiento no son de los de Dios, sino de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para que lo tengamos en cuenta y con eso comprendamos a quién estamos siguiendo y si verdaderamente quién es Jesús para nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.